Muchas gracias, magistrado. Creo que ya había dado algunas respuestas que voy a seguir reafirmando. Hay la necesidad de un trazador presupuestal étnico que defina con claridad la necesidad del presupuesto. Mucha de la articulación se hace, pero cuando vamos a poner las medidas y las acciones, entonces las instituciones responden con que no tienen el presupuesto para atender a la población. Tener un trazador creo que obliga a todas las instituciones a dar respuestas, por lo menos sobre las medidas de las sentencias que que la Corte ha emitido. Segundo, yo creo que hay que seguir consolidando una institucionalidad que responda a los derechos y a las garantías de los pueblos étnicos. Y esto es una transformación estructural del Estado que atienda los desafíos del racismo estructural. Si miramos el mismo sistema general de participación, si lo podemos mirar, uno mira los recursos que se definen hacia esos territorios son inferiores que los que se definen a otros territorios donde no hay presencia étnica. Y eso sigue siendo un problema porque usted no puede transformar la realidad de un territorio excluido históricamente, que tiene unas violencias estructurales con el mismo presupuesto que coloca en otros territorios que no tienen las mismas condiciones. Segundo, tenemos que hacer una adecuación institucional para implementar la respuesta. No es lo mismo construir un acueducto en Bogotá a construir un acueducto en la Amazonía o en el Pacífico. Y ahí hay una gran diferencia, incluso presupuestal. No cuesta lo mismo. Y eso es parte de las cosas que hemos ido encontrando a la hora de materializar de manera concreta las acciones. ¿Qué más? Yo creo que, por supuesto, se requiere de mayor entrega, de mayor disposición de los funcionarios, las funcionarias, para entender que garantizar los derechos de la población étnica de este país es una responsabilidad. El sesgo racial también hace que algunos funcionarios piensen que no tienen una obligación de invertir en esos territorios. Y eso lo hemos visto en manifestaciones, no solo ahora, sino en gobiernos anteriores también, que dicen, ¿y por qué yo tengo que ir allá? ¿Y por qué yo tengo que invertir ahí? Y entonces, como que esta población no se merece la atención necesaria en términos de la garantía de sus derechos. Y ahí hay un desafío de sociedad, y que pasa por que esta sociedad tiene que reconocer el racismo estructural. Segundo, yo creo que es necesario definir reglas y criterios que nos permitan una mayor articulación con las entidades locales. Entonces, en mi experiencia de articulación he visto algunas entidades locales que también tienen algún grado de responsabilidad, perdonen la expresión, lavarse las manos, de decir yo no tengo plata, pero sé que también la población está en municipios vulnerables, pero no, a pesar de ello, no se hace una priorización de la inversión sobre las prioridades de los pueblos étnicos, y entonces que los planes de desarrollo, tanto nacionales como municipales y departamentales, tengan una articulación en términos de cumplir con las políticas y las órdenes de las sentencias. Yo creo que nos permite incluso una concurrencia de recursos para resolver de manera estructural la situación. El tema de los datos es importante. Aquí hay un racismo estructural en términos de datos. Vimos en el censo pasado, la población étnica tuvo un genocidio, como lo dice la misma población, estadístico. Y si miramos, o sea,
Hay una ausencia de datos estadísticos de toda la población, pero sobre todo de la población étnica de este país no se encuentran muchos datos. Y eso también en términos de definir políticas, programas y proyectos es una dificultad a la hora de la articulación. El reconocimiento, por supuesto, de esos territorios es fundamental para la implementación de los proyectos. Y entonces ahí hay una tarea pues de nosotros como gobierno que la hemos venido avanzando en el reconocimiento de los territorios étnicos. El reconocimiento de sus autoridades étnicas es fundamental y el fortalecimiento de sus expresiones propias. A veces no reconocemos eso. He encontrado, por ejemplo, que cuando las comunidades empiezan a exigir la garantía de sus derechos en el marco de la consulta, como que esa consulta es un obstáculo para una visión de desarrollo que no está pensada con las comunidades ni para las comunidades étnicas de este país. Esos para mí, señor magistrado, son mis planteamientos de las dificultades que he encontrado en la coordinación interinstitucional.